Bueno, abrimos la Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 13 hasta el versículo 18. Vamos a intentar cubrir toda esa sección. Todo el capítulo 5 inicia el cierre de la carta. Acá tenemos conclusiones prácticas. Por ejemplo, del versículo 1 al 6 vemos el veredicto final de estos ricos impíos. De esa manera cierra el asunto con los ricos, que lo tocó varias veces en la carta. Del versículo 7 al 11 va a concluir el tema de las pruebas. El creyente no tiene que quedar abatido y destruido por la prueba, sino que en vista de la venida de Cristo tiene que esperar pacientemente al Señor, ya que toda su aflicción un día va a dar fruto. La semana pasada vimos el versículo 12 y la exhortación, la conclusión final fue en cuanto al tema de la lengua, que el autor tocó varias veces. ¿Y cuál es la conclusión final? Que tus palabras sean sostenidas por la fidelidad de tu carácter y no por invocar cosas extras, por hacer votos, por hacer juramentos, sino que el Hijo de Dios sea transparente y claro en todo lo que Él dice y cómo se maneja. Esta sección del versículo 13 al 18, Santiago va a dar órdenes que traigan firmeza al corazón del creyente que está luchando contra el pecado. El Hijo de Dios debe buscar y depender del Señor en todo momento, sea cual sea el estado espiritual en que se halla. El creyente debe reconocer la necesidad imperiosa que tiene del Señor. Y lo que Santiago va a decir en esta sección es algo que él ha comprobado durante toda su vida desde su conversión. Lo que Santiago tiene en esta mañana realmente funciona. En un mundo pragmático se levanta una voz de la palabra de Dios que te dice: esto verdaderamente funciona. Funciona en todo momento. Funciona en momentos de aflicción, funciona en momentos de alegría, funciona en momentos de debilidad. ¿Y qué es lo que funciona según Santiago? Buscar del Señor, depender de Él. Y el recurso que nos va a dar Santiago para buscar del Señor es la oración principalmente, aunque también es la alabanza, y vamos a ver cómo la iglesia tiene parte en esto. Pero hoy hay un acento bien marcado en la vida de oración del creyente, porque la oración es este medio que el creyente posee para intensificar una relación dependiente con el Señor. Él va a respirar espiritualmente en la medida que lleve una vida de oración activa. Claro, mientras regresa a Cristo, que él dependa del Señor. Por un lado, el autor te muestra que Cristo está viniendo por los suyos. Ya es inminente el regreso de Cristo. En cualquier momento puede llegar Él y venir a buscar a su iglesia. Pero la contraparte de esto es que el creyente también está deseoso de encontrarse con la persona del Señor. Ahora, entre una cosa y la otra, puede ser que el Hijo de Dios experimente diferentes estados espirituales. Va a pasar por diferentes cosas. Y sin duda la venida de Cristo es ese hecho glorioso y sin igual en donde el creyente va a ser consolado de cualquier circunstancia que haya vivido. Pero te voy a decir algo: la venida de Cristo no va a ser totalmente extraña o ajena para el creyente que aplica las verdades de este texto. Porque en la medida que él busca del Señor, claro, el hecho culmine es la venida de Cristo, pero él esto ya lo practicó durante toda su vida. Él se va a encontrar con aquella persona con la que frecuentó una relación intensa, estrecha, durante toda su vida. Él va a recordar cuando estaba afligido que el Señor lo fortalecía, cuando estaba alegre Él era el motivo de su alabanza, y cuando aún no tenía fuerzas para buscar del Señor, Dios proveía los recursos necesarios. Por eso, antes de leer el pasaje, quiero decirte la idea central de este texto. ¿Qué es lo que Santiago va a hablar y qué es lo que va a abarcar? Bueno, este pasaje nos dice en forma práctica cómo debemos buscar al Señor. Y nos da los medios para poder hacerlo. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos disfrutando de su bendición, pero sobre todo, y lo más extenso del pasaje, es cómo buscar al Señor cuando ni siquiera tengo fuerzas para poder hacerlo, cuando no está en mí la capacidad de hacerlo. Y con eso en mente quiero que leamos el pasaje.
Hay mucho que vamos a cubrir, por eso vamos a ir por algunos puntos muy rápido. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Se van a mencionar algunos medios, 4 medios de gracia para buscar al Señor, para vivir una vida que le honre, que le agrade. El título de la predicación es la siguiente: una búsqueda dependiente del Señor. Una búsqueda dependiente del Señor. Y vamos a ver cómo Él, en su gracia, nos da medios para poder hacerlo. En primer lugar, una búsqueda dependiente del Señor cuando el costo de mi fe es alto. Cuando el costo de mi fe es alto. El texto dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Fíjate que introduce el apartado con una pregunta real. Hay cierta incertidumbre de lo que sería la respuesta. ¿Está alguno afligido? Sí, hay personas que están afligidos entre ellos. Y toda la carta habló de las pruebas. Pero bueno, sea quien sea que está afligido, esto es lo que tiene que hacer. Esto es lo que tiene que hacer. Primero tenemos que entender un poquito más qué es lo que causa esta aflicción. Veamos algunos aspectos gramaticales. Afligir este verbo está en el tiempo presente indicativo. Esto sugiere que la aflicción no viene de momentos. Cada tanto viene la aflicción. No, es un hecho constante en su vida. Esto los está asfixiando constantemente. No hay respiro para esto. Para tener un poquito más de entendimiento de lo que este verbo significa, veamos algunos usos que se dan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo va a utilizar en 3 oportunidades esta palabra. Y va a decir ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo que un buen soldado va a sufrir, va a estar expuesto al sufrimiento. Y claro, tanto como la cultura antigua como la cultura de ahora, el soldado sabe que tiene que sufrir, pero él va a pagar el precio. A él no le va a importar el sufrimiento y todo lo que tenga que hacer, si va a estar incómodo, si va a sufrir frío, sueño. El soldado sabe para qué está en esta vida, sabe a qué bando le pertenece, él sabe qué causa tiene que llevar adelante, cuáles son los propósitos que representa, y él va a luchar, va a pelear como soldado y va a sufrir. Tanto él como sus enemigos sabe de qué lado está este soldado, ¿no? Pero después la va a utilizar Pablo en el capítulo 2, versículo 9, y va a decir, refiriéndose a Cristo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Claro, esto que Pablo ordena a Timoteo no es algo lejano a la vida de Pablo, sino que él mismo padece por causa de la verdad. Y hay una lista tan grande de los padecimientos de Pablo, ¿no? Por amor a Cristo. Y al final de la carta, Pablo le va a decir a Timoteo, mira Timoteo, esto de padecer por la verdad no es para cualquiera. No es para cualquiera. Muchos se van a correr, muchos van a abandonar. Va a haber un tiempo cuando todos los principios parezcan anticuados y que ya no sirven, no funcionan, carecen de popularidad, son conceptos impopulares. Mucha gente no está dispuesta a pagar este precio. Y hay mucha gente cerca de ti que no va a sufrir la sana doctrina. Esto tiene un precio. Pero vos, Timoteo, en contraparte con esta gente que va a abandonar la fe, tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Esto tiene que ver con la causa de Cristo en este contexto. Hay una razón por la que vale la pena sufrir, y es por Cristo.
Luego esta misma raíz la vemos en el capítulo 5, versículo 10 de Santiago. Y iba a decir, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mira el cuadro. Los profetas sufrieron por decir la verdad. Ellos pagaron el costo de su fe. Las 3 ocasiones en que Pablo usa este término tiene que ver con sufrir por causa de Cristo, y luego Santiago utiliza la palabra aflicción para referirse a la oposición que tuvieron que enfrentar los profetas que hablaban de parte de Dios. Posteriormente, en este mismo contexto, se vuelve a usar este término, ¿no? Y la referencia es más clara. Había hermanos afligidos en la congregación por una causa justa. Por una causa justa. Ellos estaban sufriendo por el nombre de Cristo. Al poco tiempo de haber creído, pensá que habían sido expulsados, habían sido perseguidos. Entendieron al inicio que no había vuelta atrás. Cueste lo que cueste, ellos iban a seguir a Cristo. No iban a abandonar su fe. Ellos habían conocido la verdad. Después de tanto tiempo andar en tinieblas, perdidos, sin ningún propósito, por fin la luz del Evangelio llega a sus vidas. Y sea cual sea el precio a pagar, ellos iban a luchar perseverantes por su fe. ¿Y cómo lo podemos ver a eso? Bueno, en el capítulo 5 nos lo dice, ¿no? Eran estafados, oprimidos, y aún vemos que algunos eran asesinados. Pero ¿cómo responden estos creyentes que están sufriendo por causa de Cristo? Dice Santiago que el justo no os hace resistencia. Tremendo. Pero ¿de dónde sacaron esta actitud estos creyentes? ¿De dónde aprendieron que no debían vengarse? ¿Quién les enseñó que no debían pagar mal por mal? Hermanos, estas eran las enseñanzas de Cristo, que se fueron transmitiendo, ¿no? No resistáis al malo. Ellos habían asumido un compromiso tal con la verdad, que ahora estaban padeciendo por la verdad, estaban afligidos. La persecución no era más que un reconocimiento de todo el peso radical que operó en la vida de estos nuevos creyentes. Ese era el pago por su fe. Claro, toda esta situación deja al creyente en un estado vulnerable y tentado a renegar de su fe, a quejarse, a vengarse. Pero para socavar las reacciones que pudieran tener la carne, el Hijo de Dios tiene un recurso de la gracia divina. Es un medio de gracia y es la oración. Él debe orar. Dice el texto, haga oración. Esto es un imperativo. Sumado al tiempo presente, lo que sugiere Santiago es que esta acción sea un proceso constante en su vida. No es que el creyente tenga que tomar una dosis de oración durante 2 semanas para que todos sus problemas se solucionen. Ni siquiera el texto dice que algo va a cambiar en sus circunstancias. Esto no es un llamado a que ore una vez, sino que cultive una vida de oración activa. Esto es un llamado a cultivar una vida de oración activa. Hermanos, frente a toda oposición, el creyente busca en Dios su fortaleza y amparo. Él lleva estas cargas al Señor. Él sabe que no debe lidiar personalmente con el conflicto, porque la batalla no se basa en ideales personales, ¿no? La batalla es por causa de Cristo. Y lo que hace la oración, lo único que hace la oración acá, es agudizar una relación profunda, íntima con Cristo, por quien está sufriendo, ¿no? Él sufre por Cristo, entonces acude a Cristo para tener con Cristo una relación estrecha. La oración constante le recuerda al nacido de nuevo por las cosas que vale la pena sufrir, por las cosas que vale la pena pagar un precio. Todo lo que esté fuera de esto es sin propósito, ¿no? Acompáñenme en un versículo en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Fíjense cómo aún el Hijo de Dios aplica este principio, ¿no? Dice el versículo 36, Mateo 26, 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, y utiliza las mismas palabras, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Y fíjense lo que va a hacer Cristo. ¿Cuál es el recurso? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Hijo de Dios iba a padecer por la causa más sublime de todas las causas. Él se transformaría en el máximo protagonista de la historia del plan redentivo. Pero también sería quien pague el precio más alto por hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo llevó esa aflicción en los días de su carne? En oración. En oración. Si el Hijo de Dios hizo en sus momentos de aflicción, Santiago, con toda autoridad de parte del Señor, te dice que si estás sufriendo por causa de Cristo, ores. Hay un texto sublime y santo que me cuesta a veces leerlo cuando vengo pensando en estas cosas, ¿no? Y está ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 7, vamos a intentar leerlo. Todo lo que esto representa, ¿no? Fíjense, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando el costo de mi fe es alto, puedo buscar dependientemente del Señor a través de la oración. Cristo en los días de su carne, Él ofreció estos ruegos, estas súplicas. ¿Pero cómo lo hizo? Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Él fue oído. Y ya sabemos cómo se desencadenó la historia, ¿no? El Señor le responde, el Señor lo fortaleció. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Hermanos, si la oración no es un hábito constante en nuestras vidas en tiempo de bonanza, no va a ser un recurso al cual acudamos en tiempo de aflicción. Por eso necesitamos cultivar una vida de oración activa. Y tenemos que ser incisivos en eso, ¿no? Y ser prácticos, ser medibles, puntuales en cómo vamos a crecer en la oración. Una búsqueda dependiente del Señor cuando el costo de mi fe es alto, el recurso, el medio de gracia es la oración. Pero también tengo que hacer una búsqueda dependiente del Señor cuando el gozo de mi fe es profundo. Fíjate el texto de lo que dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Tanto en español como en el texto original se repite la misma construcción gramatical. Cambia el contenido, pero la forma es la misma. La primera pregunta tenía que ver con situaciones externas que afectan a la persona que está afligiendo su alma. Y la segunda pregunta probablemente tenga que ver con la realidad interna que afecta también a esta persona. ¿Está alguno alegre? Claro, esto es un poquito más complicado, me parece. En el contexto de la carta, encontrar personas alegres. Vemos todo el sufrimiento que hay y Santiago dice: ¿está alguno alegre? Y lo que pienso que está haciendo Santiago, está dando un cierto paralelismo entre las dos preguntas. Una persona tiene que enfrentar varios tipos de problemas por causa del Evangelio, pero al mismo tiempo otros están gozando en obedecer las implicaciones del Evangelio. Y esto es lo que trae alegría en el corazón. Acá tenemos dos estados en los que se encuentra un creyente por obedecer. Por un lado es perseguido y debe orar, pero por otro lado siente gozo por practicar la verdad y debe alabar a Dios por esto. Pensá que en toda la congregación hay personas que están cediendo en sus convicciones, están cediendo ante la presión, se ven desesperados, buscan resolver las cosas de cualquier manera, comprometen todo lo que profesaron creer. Dicen que son creyentes, pero por varios elementos se ha demostrado que tienen una fe muerta. Cada una de las exhortaciones de Santiago trazó una línea clara entre lo que es y lo que no es un creyente. Y claro, ahí había muchos creyentes que no se estaban distinguiendo en base a su identidad, ¿no?
Y las prescripciones de Santiago hacen que el creyente despierte y que traiga eso arrepentimiento a su vida y se inclinen por practicar la justicia. Pero ¿todo estaba mal en la iglesia en ese momento? No creo que todo esté mal, y este texto nos lo demuestra, ¿no? Pienso que este versículo se dirige Santiago, es al único grupo que está en pie. No son muchos, por eso dice, algunos entre vosotros, los que no se habían inclinado, los que no se habían postrado ante las luces del mundo, los que no habían sido destruidos por la desesperanza de la prueba, que estaban pagando el precio de su fe y al mismo tiempo estaban disfrutando del gozo de la obediencia. Los afligidos deben seguir buscando al Señor a través de la oración. Pero los que están alegres, hermanos, no deben sentirse orgullosos por sus avances espirituales, como si su justicia personal los haya llevado a este estado, ¿no? Ellos no deben verse como héroes, no deben sentirse superiores a los demás. ¿Y cuál es la cura para no exaltarse a sí mismo cuando todo parece ir bien? El remedio es alabar a Dios. El creyente debe alabar a Dios. Nuevamente, el tiempo presente y el modo imperativo y la voz activa sugiere que el Hijo de Dios alabe inmediatamente y continuamente al Señor. No hay tiempo que perder, Dios tiene que ser alabado. Él tiene que reconocer su grandeza, tiene que reconocer sus perfecciones, debe gozarse en los propósitos de Dios. La alabanza es una contemplación que deja absorto al creyente por la gloria de Dios. Es una admiración profunda de su deidad, lo cual debería ser un estado natural en el creyente. En lugar de la queja, él debe alabar a Dios. En lugar de sentirse orgulloso por todo lo que el Señor le ha permitido crecer, él tiene que poner la mirada en Dios y alabar a Dios por eso. Acompáñame un salmo, el Salmo 145, y veamos lo que dice. Fíjate cómo este salmo va a captar la alabanza de una forma muy clara. Salmo 145 dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. Versículo 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Algo que merece la pena destacar acá es cante alabanza. Literalmente Santiago está diciendo cante salmo. Y podemos ver algunas implicaciones de esto, ¿no? En primer lugar, los salmos eran canciones dirigidas a Dios en forma de oración. ¿Te das cuenta? La primera solución tenía que ver con la oración, pero todo este pasaje va a estar atravesado, cruzado por la oración. Sin oración no hay búsqueda de Dios. Necesitamos entenderlo de esa manera. En segundo lugar, los salmos son directamente la palabra de Dios. Cante salmos. Cuando alguien está gozoso de obedecer la verdad, lo que hace es afirmarse en la verdad que está obedeciendo. Qué maravilloso cuando cantamos canciones que tienen un contenido sólido, doctrinal, teológico. Y qué maravilloso es cuando son las mismas palabras de Dios o verdades derivadas de su palabra. No deberíamos admitir de ninguna manera ninguna clase de música que no pase en la prueba doctrinal, hermanos. Por más que suene linda y armoniosa. Hay muchas maneras de alabar a Dios, uno pensaría, ¿no? Y se puede alabar de muchas maneras, y eso es cierto. Pero la referencia específica de este texto es cantar la verdad. Tenemos que cantar la verdad, cantar salmos.
tenemos que cantar a Dios en lo personal. Ahora, la verdad es que el momento cúlmine de nuestra alabanza, o el momento más relevante de nuestra alabanza, ¿cuándo es? Cuando ofrecemos una alabanza corporativa a Dios. Cuando la iglesia es reunida y alaba al Señor, reconoce a Dios, le canta salmo, canta las verdades escriturales que la iglesia ya está practicando. Ese es el momento, es el máximo esplendor, podríamos decir, de la alabanza del creyente. Y lo debemos hacer en forma intensa. Mirá, hermano, ¿por qué tenemos que cantar fuerte? ¿Por qué tenemos que reconocer de una forma enérgica la grandeza de Dios? Porque nuestra carne no quiere reconocer a Dios. Nuestra carne no quiere alabar a Dios. Y es más, a nuestra carne le molesta escuchar que hay algo más grande que nuestra propia carne, que hay algo más grande que nosotros. Por eso es que la alabanza es aversiva, es rechazada naturalmente por el ser humano. La carne lo que sufre es un padecimiento de sordera crónica y necesitas gritarle que Dios es más grande. Necesitas gritarle. Necesitamos reconocer eso en nuestra vida. Por eso este recurso tan práctico, ¿no? Tan práctico. No hay algo místico, sino la alabanza corporativa, ¿no? Podría haber dos motivos al menos por los cuales le ofrezco a Dios una alabanza pobre y apática. Y un tono de voz que no transmite absolutamente nada, que no expresa emoción, no expresa que estoy entendiendo la verdad. Número uno, el orgullo, que no le quiere dar a Dios el crédito por la alegría, ¿no? Y número dos, porque no estoy obedeciendo, entonces no tengo ningún motivo para alabar a Dios. No va a ser el gozo del Señor si no, vivo una vida en derrota con el pecado. Y algunas preguntas que nos deberíamos hacer. ¿Le das la gloria a Dios por los progresos espirituales? ¿O simplemente buscar la satisfacción de una justicia personal? Una búsqueda dependiente del Señor, cuando el costo de mi fe es alto, Dios me provee la oración. Pero cuando el gozo de mi fe es profundo, Dios me provee la alabanza. En tercer lugar, una búsqueda dependiente del Señor, cuando la debilidad espiritual afecta mi fe. Cuando la debilidad espiritual afecta mi fe. Este texto ha sido motivo de debate entre diferentes comentaristas y autores. Y hay algunas preguntas que se hacen, ¿no?, que dan a este debate. ¿Es esta enfermedad que menciona Santiago una enfermedad física o espiritual? Tenemos una promesa de sanidad en el versículo 15 cuando dice: la oración de fe salvará al enfermo. El texto nos está proporcionando una receta para curar toda enfermedad o alguna enfermedad cuando dicen oren por él ungiéndole con aceite. Bueno, te voy a decir lo que no voy a hacer. No quiero gastar tiempo de la predicación presentando interpretaciones imprecisas, pero quiero darte algunos elementos exegéticos de lo que sería una interpretación consistente. En primer lugar, definamos esta enfermedad, si es espiritual o es física. Y para eso empecemos por el rango semántico, todas las veces que aparece esta palabra, o la mayoría, ¿no? Debemos reconocer que el Nuevo Testamento le da dos usos a esta palabra. Uno apunta a lo físico, como una enfermedad física, y otro apunta a la parte espiritual. Pero vamos a hacer algo al principio. La traducción enfermedad es bastante confusa. Deberíamos entender una mejor traducción, que sería debilidad. Puede haber una debilidad física o una debilidad espiritual, y vamos a manejarnos en esos términos. Esta palabra que utiliza acá Santiago es utilizada para hablar de debilidad. En la mayoría de los pasajes que aparecen en los evangelios siempre se refiere a una debilidad física, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, en Mateo 26:41, el término es utilizado para hablar de una debilidad en medio de la tentación. La carne es débil, y ahí tiene que ver más con lo espiritual. Luego, cuando avanzamos en el Nuevo Testamento, en las cartas, el sentido de debilidad hace referencia hacia la vida espiritual, hacia la parte espiritual y no física. Y te lo menciono, por ejemplo, en 1 Corintios 2:3, Pablo habla de la debilidad de la carne.
En Romanos 14:1 Pablo habla de los débiles en la fe. En Corintios 8:9, 1 Corintios 8:9, habla de la libertad que tienen los creyentes, que esa libertad no venga a ser de un tropiezo para los débiles. En Romanos capítulo 5 habla del estado caído en que nos encontramos. Éramos débiles, no teníamos fuerza para hacer la voluntad de Dios. Y todo eso se refiere a una debilidad espiritual. En conclusión, normalmente el término en varios pasajes se refiere a la debilidad física y gran parte de ese uso lo notamos en los evangelios, aunque encontramos algunas excepciones. Luego en las cartas la tendencia tiende a ser una referencia distinta, ¿no? El sentido más bien es una debilidad espiritual y el Nuevo Testamento va a dar varios asuntos por qué viene esa debilidad espiritual. Pero si nosotros tomamos la tendencia a transferir el sentido físico a la palabra debilidad al pasaje de Santiago, quiero anticiparte algo. Nos vamos a encontrar con asuntos que no vamos a poder resolver y le vamos a quitar gran practicidad al pasaje. Lo vamos a convertir en un texto ambiguo, que en realidad no dice nada para nosotros. Pero si nuestra referencia acá tiene que ver con un problema espiritual, en primer lugar estaremos armonizando con el sentido que todas las cartas del Nuevo Testamento le dan a esta palabra debilidad, que tiene que ver con lo espiritual. En segundo lugar, si utilizamos el término como debilidad espiritual, vamos a hacer justicia con el flujo de pensamiento y el contexto inmediato en que este texto aparece. Además del rango semántico, quiero mostrarte algo bastante técnico que tiene que ver con la construcción. El autor, en las dos primeras preguntas, nota esto, y también lo va a hacer acá, va a utilizar una construcción gramatical, que es exactamente igual. Y por eso podemos inducir lógicamente que en la tercera pregunta va a querer transmitir la misma idea. Mira, si en la primera pregunta la palabra aflicción hace referencia a un estado espiritual y la segunda pregunta bajo la misma construcción la palabra alegría hace referencia a un estado espiritual, entonces en la tercera pregunta la palabra debilidad necesariamente debe hacer una referencia al estado espiritual. Te repito, el silogismo es un argumento deductivo lo que estoy utilizando. Te lo repito. Si en la primera pregunta la palabra aflicción hace referencia a un estado espiritual y en la segunda pregunta, bajo la misma construcción gramatical, la palabra alegría hace referencia a un estado espiritual, entonces en la tercera pregunta, si tengo la misma construcción gramatical, ¿cuál va a ser la referencia de debilidad? Espiritual. Se deduce porque si en las otras dos preguntas habló de un asunto espiritual, bajo la misma construcción gramatical estaría haciendo la misma referencia. Es un argumento muy difícil de doblegar, la construcción gramatical. Este punto tiene que ver con la gramática, pero también podemos ver el flujo del desarrollo de las ideas. Todo el pasaje va a apelar a los creyentes. Primero, Santiago se dirige hacia aquellos que estaban experimentando el costo de su fe. Y segundo, se dirige a quienes están obedeciendo. Podemos englobar ese grupo con mandamientos positivos a estos creyentes que están viviendo la verdad, que están reaccionando bien. Ellos están respondiendo bien. Pero hay otra parcialidad que va a abordar ahora. Y son los que no responden en forma adecuada. Hay creyentes que se resisten, que se hunden en la desesperación, que no nutren su vida espiritual. Mientras más situaciones difíciles tienen que enfrentar, más se van desgastando en la vida, más van perdiendo las fuerzas, más falta de vitalidad y menos energías para poder batallar espiritualmente. Y como consecuencia de no responder bien a las aflicciones que están enfrentando, viene la debilidad. Hay momentos, hermanos, donde los pecados se abruman de manera tal que no tenemos fuerza para avanzar en nuestra comunión con Dios. Es esta la debilidad a la que Dios se está refiriendo en este pasaje. En esos momentos de gran crisis, la vida espiritual necesita a otros para poder levantarse, para poder sostenerse. El creyente que no discierne, que no trata con el pecado
y que no tiene un tratamiento espiritual adecuado, pronto se va a ver en una debilidad extrema. Claro, cuando la oración no ha sido parte prioritaria en su tiempo, sino que su agenda personal ha quitado y desplazado todo hábito piadoso, como la oración, la alabanza, entonces, si realmente hay fe genuina, esa fe va a estar debilitada, a tal grado que esa fe no se puede mantener sola. Este creyente está abatido, está derrotado, no puede avanzar, necesita ayuda. Hermanos, hay un punto de debilidad tal que ni aun esas cosas en las cuales soy responsable en forma personal, ni aquello, ni en esas cosas puedo responder con obediencia. ¿Te has encontrado en alguna clase de debilidad espiritual semejante a esta? Donde todo se hace cuesta arriba y parece imposible el día de mañana poder vencer. No puedes dar ni siquiera un paso, estás paralizado, debilitado, no tenés fuerza para orar, para leer, para venir a la iglesia. No hay ánimo en tu corazón, todo parece haberse desmoronado. Bueno, hay algo que debes hacer. Si esa es la situación, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. La exhortación es llame. Esto literalmente significa solicitar la presencia de alguien. Nuevamente, la forma verbal nos sugiere que esto debe hacerse inmediatamente, pero también enfatiza quién lo debe hacer, ¿no? ¿Y quién lo debe hacer? El débil, el que está enfermo, el que está debilitado. Él llama, pero es afectado por ese llamado. Bueno, en realidad esto es natural, ¿no? En todo sentido es natural. ¿Te duele la muela? Digo ese ejemplo porque me había dolido muchísimo la muela a mí últimamente, ¿no? Y estaba ahí revolcándome de dolor. Y en mi mente pensaba, qué indiferentes que son los dentistas. ¿Cómo pueden ser tan indiferentes cuando tienen con qué ayudarme? No se preocupan por mí, no vienen a mi casa y me preguntan si me duele la muela. Yo estoy sufriendo acá, en este estado. Te duele la pierna y pensás, ¿cómo me gustaría que un médico me viniera a visitar? No haces eso, ¿no? No es eso lo que pensamos. Cuando tenemos una enfermedad física, lo que hacemos es llamar al médico o ir al médico. No esperamos que el médico se adivine que nos pasa algo para que él venga, sino que buscamos al médico en forma activa. Esto es lo que tiene que hacer el débil. El débil tiene que buscar ayuda. ¿Y a quién tiene que buscar? Bueno, a los ancianos. Esta palabra está en acusativo, es el objeto directo de la acción del verbo. Esto es lo que necesita esta persona. Esto específicamente, los ancianos. Entre paréntesis, ¿no? Esta bien podría ser una de las cartas más antiguas del Nuevo Testamento, sin embargo, ya vemos que hay una mención al gobierno plural de ancianos. Estos ancianos son las personas a las cuales tiene que llamar el débil. Él no tiene que buscar respuestas, soluciones, ver de qué manera puede encarar la situación. El débil no tiene que hacer eso, no tiene que gastar las pocas energías que tiene. Él está debilitado, tiene que buscar personas que lo acompañen en el momento de debilidad. En lugar de buscar soluciones, busca personas si estás en debilidad. Ahora, no tiene que convocar a cualquier persona dentro de la congregación, sino específicamente a los ancianos. El débil debe ampararse bajo el liderazgo bíblico de la iglesia. No es que los ancianos en realidad tengan un poder en sí mismo que los haga superiores a los demás o que sean más importantes que el resto de la congregación. Pero Dios le ha conferido la responsabilidad de atender este tipo de cuestiones. Hay problemas de debilidad espiritual y debemos asegurarnos que las personas que van a intervenir en la resolución de estos problemas son personas que den a la talla, que califiquen en lo que la Biblia requiere de estos ancianos. Los ancianos han demostrado un compromiso imperioso con la verdad, tienen batallas ganadas, han manejado estos problemas, son maduros en su fe. No es que los demás ahora se tienen que desentender y no ser parte. Claro que toda la iglesia tiene que orar, pero puntualmente cuando hay debilidad espiritual y esta persona está llamando a los ancianos, ellos tienen que ir en su auxilio. Y esta es una tarea que ellos tienen que hacer.
llame a los ancianos de la iglesia. Acá hay un detalle más, ¿no? Dice de la iglesia. Hay un artículo ahí, un artículo griego que es tes. No se utilizan artículos indefinidos en el griego. Cuando aparece un artículo siempre es definido. Y te señala puntualmente qué es lo que está, a qué está apuntando el verbo o la idea. Y este artículo está presentando, está definiendo esta referencia, ¿no?, de la orden. No son los ancianos de las iglesias, como si el principio incluyera en forma general a los ancianos de otras congregaciones, sino los ancianos de la iglesia a la que este miembro pertenece. Aún si mirás en el texto original, el caso de este sustantivo iglesia está en genitivo, está marcando posesión y pertenencia a la iglesia que este hombre pertenece, a esta iglesia en particular. De ahí tienen que venir los ancianos. ¿Acaso estaría mal contar con el apoyo de otros líderes de otras congregaciones? Bueno, la respuesta es no, claro que no. Solo que no se estaría honrando las prescripciones directas de este texto en particular. Acá hay una orden, no es una sugerencia. Es llame a los ancianos de la iglesia, de su iglesia. Y esa debería ser la aplicación necesaria de ese pasaje. El débil tiene que llamar a los ancianos de su iglesia. Pero claro, puede existir una etapa en la vida de la iglesia donde no haya un liderazgo reconocido formalmente. Entonces, tiene que llamar a los líderes, a los que trabajan en la iglesia. Y esa sería una aplicación posible. Pero sería honrar este principio, este texto. El liderazgo es el medio de gracia para estos hermanos débiles. Ellos van a traer gracia a la vida. Van a hacer uso constante de la oración y van a tratarlo con ternura y van a enfocarlo en aquellas cosas que el creyente ha descuidado. El texto nos deja ver algunos cuidados pastorales también. Cuando la debilidad espiritual afecta a mi fe, los líderes van a orar por mí. Y dice, y oren por él, y oren por él. El verbo ore tiene un prefijo adelante, ¿no?, que da la idea que tienen que orar en presencia de él o delante de él. Claro, el mandato es así de específico, porque en realidad ya se sabe, ¿qué hacen los ancianos? Oran, ¿no? Oran y predican la palabra. Pero en este caso de debilidad no alcanza con una oración desde mi casa, sino que el anciano tiene que ir al lugar donde está el débil y en su presencia tiene que orar por él. Si los ancianos fallan en esto, están fallando en una de sus dos funciones principales. Y ellos deben orar en presencia de él. Después tenemos una frase preposicional que lo va a intensificar. Dice, por él. O esto podría ser sobre él, en el sentido de dirección, de propósito. La debilidad del hermano los convocó a este momento. Y ellos van a orar sobre esta situación, sobre esta debilidad. Nota que el hermano que está en debilidad no tiene fuerzas para buscar al Señor. No tiene fuerzas para orar. Por eso los líderes van a hacer algo por él que él no puede hacer. En medio de la oración va a pasar algo que es tremendo. El débil, pensá en el hermano débil. El débil va a ser testigo de una relación estrecha entre los ancianos y Dios. Él va a escuchar sus oraciones, su clamor, va a ser alentado y fortalecido, porque aunque él se siente débil, él está presenciando cómo estos ancianos tienen una relación poderosa con el Señor. Y él puede ver eso. Y él va a ser alentado, él va a ser animado y sostenido de esta manera. Aun cuando ni siquiera estamos en momentos de debilidad, ¿no? Cómo nos alimentan las oraciones de algunos hermanos, ¿no? Cuando oran vos podés ver esa profunda relación que ellos disfrutan con el Señor, ¿no? Y pensaba, y cada tanto me gusta retomar estas oraciones de los puritanos, porque vos podés ver esa relación también. Y te quiero leer un pedacito de una. Dice, yo vengo a ti como pecador, con las preocupaciones y las tristezas, para lanzar cada ansiedad enteramente a ti. Cada pecado clama por la sangre preciosa de Cristo. Revive la profunda espiritualidad en mi corazón. Permítanme vivir cerca del gran pastor,
oír su voz, conocer sus sonidos, seguir su llamada. Guárdame de engaño para que me hagas vivir en la verdad, del mal, ayudándome a caminar en el poder del Espíritu. Dame más fuerza de fe en las verdades eternas, ardiendo dentro de mí por la experiencia de las cosas que no conozco. Hazme que yo jamás esté avergonzado de la verdad del Evangelio, para que pueda soportar sus reproches. Ayúdame, porque estoy a menudo tibio y frío. La incredulidad deforma mi confianza. El pecado me hace olvidarte a ti. Haz que las malas hierbas que crecen en mi alma sean cortadas en sus raíces. Concédeme conocer que verdaderamente yo vivo solo cuando vivo para ti, que todo lo demás es insignificante. El hermano débil es fortalecido por esta oración robusta de los ancianos. Es tremendo, ¿no? Que el débil pueda presenciar esto. Qué sabio que es Dios, ¿no? Cómo Él da los recursos específicos, puntuales, necesarios para que toda la vida espiritual se pueda vivir sin ninguna limitación. Y ahí están estos hermanos, este grupo de ancianos orando estas oraciones profundas, ¿no? Que alientan el corazón de este débil. El débil las escucha y él se ve tan distante de esa relación que anhela esta relación y es alentado a fortalecerse en el Señor. Por un lado, el hermano débil es fortalecido por esta oración, pero también será ministrado por el cuidado integral de estos hombres. Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Ungiéndole con aceite. Esto es lo que los ancianos tienen que hacer, ungirlo con aceite. Qué práctica rara esta, ¿no? El ungir con aceite. En realidad la palabra ungir es el problema, porque no es una palabra en el texto original, no es una palabra para rituales o usos ceremoniales. La palabra griega acá, según los eruditos, transmite más la idea de frotar, frotándole con aceite. No es de ninguna manera una palabra que se usa en el ambiente religioso, sino que se utiliza en el ambiente secular, en la casa, en la vida se utiliza esta palabra, frotar. Debemos entender algunas cosas culturales de aquel entonces. Número 1, la medicina no estaba avanzada como en estos días. Sumado a eso, el promedio de médicos era muchísimo menor, era muy escaso en realidad. Y el pastor debía hacer uso práctico de estos conocimientos. Mira, el pastor estaba expuesto ante variedad de problemas. Se charlaba y trataba con muchas personas. Iba adquiriendo una experiencia no solamente pastoral de cuidado espiritual, sino de cuidado práctico. ¿Qué hacer en diferentes situaciones? Llegaban todo tipo de cosas al pastor. Y lo que está haciendo Santiago acá es diciéndole, bueno, en esa cultura, en ese momento, el aceite era lo que se aplicaba para todo tipo de dolencia. Imagínate, relimitado. Bueno, sería algo así como el ibuprofeno, ¿no? No sabemos si el ibuprofeno nos sirve para todo lo que lo tomamos, pero después de tomar el ibuprofeno nos sentimos bien. Capaz que es algo mental nada más. Bueno, algo así pasaba con el aceite. Te lastimabas una pierna, manda el aceite. Tenías un dolor en la espalda, frotalo con aceite. Todo era con aceite. Fíjate, esta palabra la utiliza Lucas cuando narra la historia del buen samaritano, que dice que vendó sus heridas echándole aceite. Estaba herido y le puso aceite. O sea, me parece extraño, pero es lo que en esa cultura se conocía. Era el recurso que tenía. Hay personas que en forma literal practican esa oración ungiendo con aceite, en forma literal. Y si bien Santiago da una orden para que pueda ser acatada literalmente a su audiencia original, la implicación que lleva al pastor a mostrar este cuidado va más allá del aceite. Lo que Santiago está transmitiendo acá es que el pastor tiene que atender las necesidades prácticas de la persona. Claro, mira, la debilidad espiritual bien puede llevarnos a una enfermedad o a una debilidad física también. Muchas veces la angustia, la aflicción profundiza nuestro estado y se derivan enfermedades, en dolencias físicas. ¿Alguna vez estuviste tan triste que sentías que todo el cuerpo te dolía? Estás en una angustia tal que te dolía todo el cuerpo.
el estómago, todo te afectaba. ¿Tenías un problema físico ahí? Sí, pero era consecuencia de un problema espiritual. Bueno, el abatido está tan postrado, tan oprimido por esta debilidad, que esto afecta a su físico. Y Santiago va a decir, mirá, tenés que llevar aceite, frotalo, atendé sus heridas, si necesita algo práctico, ayúdalo. Claro, ¿cómo podemos aplicar esto en este día? Bueno, el pastor en nuestro tiempo tiene un abanico de posibilidades muchísimo mayor, ¿no?, que en ese tiempo con el aceite. Hoy vas a visitar a este hermano débil que convocó, que pidió la ayuda, y orás por él, pero después le pasas un vaso con agua, le das un ibuprofeno, se le paga una visita al médico, provees una visita médica o pagás algún estudio. De diferentes maneras, es incontable los recursos que hoy tenemos para atender esta necesidad. Y el pastor tiene que tener un cuidado integral sobre la persona débil. No solamente pastorearlo espiritualmente, sino también atender alguna necesidad física. El liderazgo de la iglesia es un medio de gracia tremendo que Dios dispone para el hermano débil, para fortalecer su fe y buscar al Señor de manera dependiente. Ahí me cierra mucho más la idea cuando Efesios capítulo 4 dice que estos hombres que Dios le dio a la iglesia, son dones, son regalos de la gracia de Dios. ¡Qué regalo más maravilloso!, ¿no? Te sostiene espiritualmente y te ayuda en forma práctica también. Claro, es un llamado sublime, muy alto, ¿no?, que el Señor selecciona a través de la guía del Espíritu Santo. Él separa a estos hombres para esta tarea específica, pero es un trabajo de cuidado. Y el versículo 15 es el resultado de toda esta aplicación. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pensemos en la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? La oración de fe es decir algo totalmente convencido de que va a ocurrir, y tengo toda la confianza, la fe de que esto va a pasar, y pasa. ¿Qué fe que tiene ese hombre? Eso no es una oración de fe. Si crees que porque te enfocas en que vas a conseguir algo, en que alguien se va a sanar, en que las cosas van a estar bien, simplemente porque sos positivo, como decimos con mi esposa, positivo al 100%, déjame decirte que estás totalmente confundido en cuanto a lo que la oración de fe se refiere. Y quiero leerte algunas palabras de un pastor que interpretó esta parte. Dice, la oración de fe solo tiene que ver con una vida que respalda esta oración. Tiene que ver más bien con la oración de una persona de fe. Él cree lo que está diciendo porque él vive una vida auténtica. La oración que sale de los labios de una persona de fe es esa oración que va a salvar a este hermano débil. Y claro, no es que porque oremos mucho, porque hagamos cadenas de oraciones, porque nos juntemos a orar. Eso no tiene ningún valor, hermanos. Mirá lo que te estoy diciendo. No tiene ningún valor si no hay una vida de fe que sostiene esa oración. No va a ser escuchada por Dios. Estos ancianos, si se ajustan al modelo bíblico, si viven una vida de fe, si aquellas cosas por las que oran son una realidad en su vida, esa oración es la que Dios va a utilizar para salvar a este hermano que está débil, para sanarlo. El anciano va a orar de esa manera y fíjate lo que va a pasar, ¿no? Dice, y el Señor lo levantará. Claro, hermanos, esto es una obra de Dios. Claro que Dios prescribe las condiciones en las que va a desarrollar esta obra, pero el hombre es limitado y no puede hacer mucho. Pero sí tiene que hacer lo que el texto dice que tiene que hacer. Los líderes de la iglesia no se van a presentar delante de este hermano débil como los salvadores. Bueno, ahora yo voy a orar y te vas a sanar. Yo soy el salvador. No. Ellos acuden al llamado con humildad. Gastan tiempo en oración, oran cosas que ellos mismos viven sobre el hermano débil en forma presencial. Y luego ven en qué forma práctica pueden acudir, pueden cuidar a este hermano débil. Lo que hacen después de eso
se van a su casa. Ya no pueden hacer nada. Ellos no lo pueden sanar. No lo pueden sanar. Cualquier pastor que pretenda hacer algo más que orar y ser práctico, pronto se enfrentará con sus propias limitaciones y al mismo tiempo va a caer en debilidad. Va a caer en debilidad. Entonces, él tiene que hacer esto. Y el texto dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Acá hay una condición que, tiene su desafío a entenderla, ¿no? Puedes decir, ¿cómo si hubiere cometido pecado? ¿No me estás diciendo que esta debilidad viene como consecuencia de no aplicar bien los principios? Al menos está cometiendo un pecado de omisión. No está haciendo lo que se requiere que haga. Eso también es pecado, dijo Santiago 4:17. Entonces, ¿cómo acá da la posibilidad de que puede ser que no ha cometido pecados? Sí, el hermano débil está débil por el pecado. Pero lo que tenemos que entender es, si hubiere cometido pecados, es una probabilidad lo que está trayendo Santiago acá. Que no tiene que ver con los pecados que han debilitado su fe, sino con una profundidad en el pecado, con escalar más profundo en el pecado, con descender mucho más. Por cómo lo dice. Primero hay un énfasis en el pecado, después en la acción y después hay un participio que te da esta fuerza. Este hombre no es que cometió pecados, sino que lo que el texto específicamente quiere decir es que está en un estado continuo del pecado, se ha entregado al pecado. No solo que no está usando los medios de gracia que Dios proveyó para ser restaurado, sino que está haciendo todo lo contrario, como si no conociera al Señor. ¿Hay personas que pueden vivir así? Sí, pueden vivir así. El corazón es engañoso. El corazón, como dijo Calvino, es una fábrica de ídolos, tiene inclinaciones que nosotros ni siquiera sabemos qué tan malos somos. Si este creyente que está debilitado, que está oprimido por causa del pecado, y no solamente eso, sino que él incurrió en un estado pecaminoso, en una práctica de pecado, si él llama a los ancianos de la iglesia, y los ancianos de la iglesia hacen lo que tienen que hacer, que es orar y ver algo en qué pueden ser prácticos, esa oración va a salvar al enfermo y el Señor lo levantará. Y no importa qué tan grande haya sido su pecado, el Señor le va a perdonar. Literalmente va a quedar en libertad, va a ser liberado del pecado. El consuelo es que no existe un pozo tan profundo en el pecado en el cual la gracia de Dios no nos pueda rescatar. La gracia de Dios es mayor, dice la canción, ¿no? Su gracia es mayor, es más grande que nuestros pecados más vergonzosos. La idea no es salvarse o proponerme que me voy a salvar, es simplemente llamar a los ancianos. Ellos tampoco van a intentar salvarte, solo tienen que orar. Y todo lo demás se encarga el Señor. Entonces, una búsqueda dependiente en el Señor, quédense tranquilos que el último punto es bastante cortito. Una búsqueda dependiente del Señor, cuando el costo de mi fe es alto, cuando el gozo de mi fe es profundo, pero cuando la debilidad espiritual afecta mi fe, acabamos de ver. Pero tenemos otro punto más, y es cuando tengo el apoyo de la familia de la fe. Así es mucho más sencillo. Cuando tengo el apoyo de la familia de mi fe, la búsqueda dependiente del Señor es más eficaz. La Ira de las Américas va a traducir el versículo 16, comenzando por un por tanto, que también aparece en el texto griego, es una conjunción que introduce una inferencia lógica, una conclusión lógica. Entonces, podríamos decir, para no llegar a esta debilidad espiritual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contar con el apoyo de la familia de la fe. Y dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. La palabra que utiliza acá Santiago es diferente a la que se utiliza en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestro pecado. Esto tiene que ver con una confesión hacia Dios.
decirle a Dios lo que Él dice, ¿no? La palabra es homologueo, de homologar, ¿no? Pero la que utiliza Santiago acá no es homologueo solamente, sino que le agrega una preposición adelante, y es ex homologueo. Esta preposición le da un matiz particular. Ustedes saben lo que es ex, ¿no? De exégesis, ¿no? Sacar a luz, que se vea, que esto se exponga. Esto tiene que ver con confesar abiertamente mis pecados a otros. Para no caer en un estado de debilidad espiritual, el creyente debe exponer el pecado, sacarlo a la luz. Alguien dijo que los pecados mueren cuando son expuestos a la luz. No les gusta la luz a los pecados. Santiago está haciendo un llamado a abandonar una vida secreta en el pecado. No importa cuán inmoral y vergonzoso sea mi pecado. No importa cuán mal parado me deje confesar esto, ¿no? Debo exponer el pecado a otro. ¿Y cuál es el otro, no? Los unos a los otros. Es el contexto de la iglesia local. Mirá, hermanos, si yo digo odiar el pecado, entonces no debo protegerlo en el anonimato. No debo protegerlo, debo exponerlo. Si yo lo odio, ¿para qué lo quiero cuidar? Si yo lo guardo y lo oculto, es porque lo amo. Y eso es un peligro, porque el creyente no guarda el pecado. El creyente confiesa el pecado. Si no confieso el pecado, no estoy mostrando una prueba genuina de fe. Tiene que ser mi vida una carta abierta. Personas, no toda es en forma general, pero hay un círculo en el cual tienen que saber todo. Hay personas que tienen que conocer todo de mí. Mis deseos, mis pensamientos más vergonzosos, todo, absolutamente todo. Eso es confesar el pecado de los unos a los otros. ¿Cuál es el contexto para exponer mis pecados? Nuevamente, la iglesia local. Mi iglesia local. Mi iglesia es la gracia de Dios, es el medio de gracia para vivir en libertad del pecado. Confesad vuestras ofensas, y dice unos a otros. Es un pronombre recíproco, ¿no? Se usa para indicar un intercambio entre dos partes. La iglesia local es el ámbito donde los pecados se mueren, hermanos, cuando hay confesión. Ese es el ambiente. Ese es el ambiente. Si no hago uso de ese medio de gracia que es la iglesia para rendir cuenta en mi pecado, esos pecados me van a consumir, me van a debilitar si soy un verdadero creyente. Y van a exponer que no tengo una fe verdadera si no los confieso. La iglesia local es el entorno donde se tiene que forjar una vida de rendición de cuentas. Este texto atenta totalmente contra nuestro egoísmo, ¿no? Y forma de manejarnos. Muchos piensan que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Sus decisiones, las cosas que hacen, ellos allá con ellos, o sea, hacen lo que quieren y no le tienen que pedir permiso a nadie, ni comentar, ni buscar el consejo de nadie. Mirá lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Listo, fin de la discusión. Sí tenés que vivir una vida dependiente de la iglesia local. Sí tenés que rendir cuentas, sí tenés que preguntar, sí tenés que someterte. Tu vida no haces lo que vos querés. Si sos un hijo, verdaderamente un hijo de Dios, no haces lo que querés. Estás llamado a vivir una vida en dependencia al cuerpo. Pero no es lo único que debemos hacer, sino que en forma paralela debemos orar. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Nuevamente, la oración acá traspasa todo este texto, ¿no? La oración, fíjate cómo fue progresando. La persona en aflicción tiene que orar, la persona alegre tiene que cantar oraciones, salmos, los ancianos oran en forma colectiva por este hermano débil y por último, toda la iglesia está orando. ¿Para qué? Para vencer el pecado. Dice, para que seáis sanados. Ese es en el sentido de salvados del pecado, ¿no? Y así lo utiliza Pedro en 1 Pedro 2:24, cuando dice que el Señor llevó en Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a ser sanados, salvados del pecado, si hacemos uso de estos dos medios de gracia, ¿no?
la rendición de cuentas sumado a una vida de oración activa son dos elementos que deben ser agregados necesariamente en nuestra lucha contra el pecado. En forma práctica esto se tiene que buscar de manera personal y frecuente. Cada uno de nosotros, ¿no? Pero la misma iglesia tiene que propiciar estos espacios donde estos principios se lleven en cuenta. La rendición de cuentas mutua y la oración mutua, esto se tiene que ver reflejado aún en las actividades que tiene la iglesia, en la parte práctica. Va a decir, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Acá hay un énfasis también que tiene que ver con mucho, con el alcance, con lo que va a abarcar esta oración del justo. La palabra eficaz, quiero decirte algo sobre la oración, es un participio que si bien está usado como adjetivo podría ser adverbial esto también, y quedaría literalmente así: el ruego del justo puede mucho cuando es puesto en ejercicio. Cuando es puesto en ejercicio. Santiago tiene autoridad para decir lo que dice. Y claro, él es un ejemplo en esta exhortación. Santiago conocía el poder de la oración por su propia experiencia. Recordad lo que dijimos en alguna ocasión, la tradición decía que este hombre era conocido como con este sobrenombre, rodillas de camellos, por esos callos que se le había formado en las rodillas de tanto tiempo que pasaba en oración. Pero déjame darte un dato más. Los padres de la iglesia dicen que la forma de martirio de Santiago fue que lo tiraron desde un primer piso por envidia mientras él oraba. Y cuando estaba ahí tratando de acomodarse, porque no murió en esa caída, se puso a orar por las personas que lo estaban oprimiendo. Y mientras oraba le pegaron en la cabeza y lo mataron, lo terminaron de matar. Es una vida que vivió, una vida de oración activa. Él es autoridad para decir lo que dice. Él no habla solamente de la oración, él ora. Él tiene una vida de oración. No predica de la oración, sino que él vive la oración. Pero es un hombre tan humilde que ni siquiera se pone él como ejemplo, ¿no? Sino que pone el ejemplo de otro hombre, y Elías. La oración, cuando es puesta en operación, tiene un alcance inimaginable, dice Santiago. ¿Y quieren ver un ejemplo de eso? Elías era este hombre que luchaba con las mismas cosas que nosotros luchamos. Pero él oró. Estuvo dispuesto a pagar un precio por su fe. Experimentó el gozo de la obediencia. Pero ¿qué vemos también? Vemos que en algunos momentos estuvo debilitado, ¿no? Y necesitó ser alentado, ayudado. Era un hombre como nosotros. Y Santiago dice, no como ustedes, como él excluyéndose, sino como nosotros, se incluye en eso. Todos tenemos que luchar con esto. Nadie puede estar contento por la vida de oración que lleva, pero todos estamos desafiados a ser activos en nuestra vida de oración. Tenemos que crecer en nuestra vida de oración. Elías oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra. Y se da el tiempo, se dan los detalles, pero después oró y la tierra produjo lo que tenía que producir. Si la oración de un hombre puede alcanzar tanta efectividad hasta controlar la parte atmosférica, ¿no? del planeta, imagínate si este principio se toma, te pone el ejemplo de la oración de un hombre contra todos. Acá tenemos una congregación. Si aplicamos estos principios, ¿cuánto podemos lograr? Claro, bueno, oremos todos para que nos llueva, no ese es el caso, ¿no? Sino que tiene que ver con vencer el pecado. Hay pecados tan profundos en nuestro corazón, cosas no confesadas, patrones históricos que nos esclavizan. ¿Hay ese tipo de pecado? Si hay eso, pensás que no hay escapatoria ante esos pecados, que nunca los vas a poder vencer. Santiago está diciendo algo clave para poder vencer esos pecados. Si tenés una vida de confesión y tenés una vida de oración activa, y eso lo haces en comunión con el pueblo de Dios, vamos a vencer el pecado, hermanos. Hermanos, si queremos estar derrotados, si queremos que el Señor no bendiga esta iglesia y que no avancemos a los propósitos de Dios, hagamos todo lo contrario. Manejémonos al margen, sin rendir cuenta de nuestras acciones, de nuestros pecados, y no oremos. Y de esa manera vamos a socavar en nuestra propia experiencia personal los propósitos de Dios en nuestra vida.
Pero si queremos, si amamos al Señor, si le queremos buscar, tenemos que aplicar esto que dice Santiago acá. Al final, la tierra produjo su fruto. Hay fruto. El fruto es esa obediencia, ¿no? Esa práctica de la justicia. Se va a poder vencer el pecado. Una búsqueda dependiente del Señor. Cuando el costo de mi fe es alto, Dios me regala esta gracia que es la oración. Cuando el gozo de mi fe es profundo, la alabanza tiene que ser el centro de mi vida. Cuando la debilidad espiritual afecta a mi fe, Dios ha provisto a los ancianos. Y cuando tengo el apoyo de la familia de la fe, la iglesia, ¿no? La iglesia, tenemos ese apoyo. Qué llevadero que se hace buscar al Señor. ¿Cuántas cosas para replantearnos? Es la primera reunión del año. Siempre uno se pregunta, estás en la cima, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con tu vida espiritual? Busca al Señor, toma estos medios de gracia, profundiza. Y te desafío a que no dejes esto acá. Es un montón de contenido el que metimos. Subimos la predicación nuevamente, escucha esto, medita en esto, venite preparado el miércoles. No vengas en el vacío, escucha nuevamente para poder atender mejor cómo aplicar estas verdades a nuestra vida. El pasaje en lo personal, te digo, a mí me dio mucha claridad en un montón de aspectos prácticos. Lo que nos dice Santiago sí funciona, buscar al Señor sí funciona. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta mañana y pedimos que tu Espíritu Santo la aplique a cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén.